15 y 18 horas, gracias a Daniel Tubio, que siguiendo la lógica de nuestra conversación, el blanco es la suma de todos los colores, el negro es la ausencia. Eso decía que les recién hace un ratito. De todos los colores, sí, por sumatoria y por ausencia definimos el blanco y el negro. Había un museo de ciencias científicas, sí, claro, en Recoleta. ¿Hay? ¿Hay? ¿El museo está todavía? Sí, hay, debería estar, ¿no? Era buenísimo, ahí aprendías un montón. Para los chicos sobre todo, y también para los adultos. Prohibido no tocar. Es posible, prohibido no tocar el eslogan. Es posible que también sea un asunto de poesía el tema de los colores. Está por desarrollarse ahora la 13ª edición del Festival Internacional Va Poesía Argentina entre el 6 y el 17 de octubre en Mendoza y en Buenos Aires. Marta Miranda es directora de este Festival Internacional que celebra su 13ª edición con un enfoque en literatura e inclusión. Dos colores distintos en la vida. Marta Miranda, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bien, contenta de estar por acá de nuevo. Gracias por el espacio. 16 poetas en la convocatoria inicial, es un montón, ¿no? Sí, son muchos. No son todos los que hay, porque si hay algo que nos faltan, son poetas. Pero bueno, hemos tratado de abarcar un abanico amplio. Hay 5 poetas extranjeros, y después el resto son poetas nacionales, locales y de Mendoza también. Bien, ¿por qué Mendoza como sede? ¿Por qué Mendoza? Porque yo soy mendocina, entonces me pareció natural, y esto también lo hablamos con Ricardo Rojas Ayrala, que es el otro director del festival, poner una pata allá y una pata acá, y también es una manera de decir, esto es a lo largo y a lo ancho, es para todos, y bueno, tratamos de abarcar un territorio que no sea solamente Capital Federal, ¿no? Bueno, eso. Es simbólico. Como mendocina, ¿quiénes crees que son los pilares de la poesía mendocina? Bueno, tenemos lo primero que se me ocurrió fue precisamente no un poeta, ¿no? Pero ahora me agarraste, me dio así como no, hay un niño en la calle. Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, sí. Estamos un poquito pasados de vuelta, ¿no? Estamos un poquito pasados de vuelta. Hay un nombre muy representativo. Totalmente, sobre todo una persona que decía, ¿no? Porque se puede escribir versos, se puede llenar una página, una y muchas páginas sin decir absolutamente nada. Armando Tejada Gómez lo que tenía era que hablaba sobre la realidad, sobre la cercanía, y una cercanía que a pesar de la distancia nos sigue interpelando, ¿no? Porque tiene una actualidad abrumadora. Sin lugar a dudas, si recordaste el poema Para un niño en la calle, tal vez en vinculación con lo que se trata esta edición del festival, que intenta acercar la poesía o trabajar con los barrios y poblaciones alejadas de los centros urbanos o en situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo se hace eso en la lógica del festival? Bueno, nosotros tratamos de hacer, quisimos hacer desde un principio algo que tuviera una llegada a espacios donde generalmente no suceden este tipo de manifestaciones, festivales de poesía. No suceden y la gente tampoco sabe siquiera que existen. Y entonces empezamos a pensar, bueno, está bueno invertir la ecuación, ¿no? De que es un simple espectador a que se transforme en un actor. Entonces, bueno, trasladarnos, llevar la poesía a territorio, tiene que ver con incluir a través de la poesía, la poesía es una gran excusa en este sentido, a comunidades que no pasarían por esta experiencia si no se la llevas hasta el lugar, por cuestiones económicas, de distancia, por cuestiones de encierro también. Hay un montón de factores que hacen que la gente que no pueda acceder. Bueno, a veces nos han dicho, pero por ahí no les interesa. Bueno, la idea es que lo digan ellos, ¿no? Que digan ellos que no les interesa la poesía. Se trata de darle la oportunidad de elegir mejor, mientras más amplio el horizonte, la elección es más certera, y aparte de recuperar los sueños, ¿no? Hay una pregunta que me gusta hacer cuando estamos en comunidad,
y es a gente ya más grande, que bueno, a la que le toca trabajar y tal. Digo, bueno, usted trabaja de esto, ¿no? Pero ¿qué quería hacer cuando era chico? ¿Qué quería hacer cuando era chica? Y ahí la cosa cambia, las caras cambian, las miradas, porque bueno, recuperan el espacio de los sueños, ¿no? Y un derecho a soñar, el derecho a elegir el camino, el destino, lo que se quiere ser. Suele pensarse que la poesía se completa o completa su propio sentido cuando es dicha en público y ante un auditorio, que una cosa es la lectura íntima de la poesía y otra cosa es cuando la poesía habla en voz alta a más de una persona. La experiencia de los poetas leyendo y del público escuchando, en algunos casos en la Argentina ha habido poetas de multitudes, esa es la verdad, llenando auditorios y o teatros, es intransferible. Sí, es intransferible. El poeta fue desde siempre el portavoz de su comunidad. Eso es un poco lo que se ha perdido. Entonces, bueno, en estas experiencias se trata de recuperar ese rol. No te va a decir exactamente lo que vos sentís, pero quizá te haga resonar de una manera distinta, ¿no? Te motive, te emocione, te recupere desde el lado de lo simbólico y de lo sensitivo, te saque de ese endurecimiento. Yo siempre digo que la poesía crea en realidad un espacio que dura 2 horas y algo, depende siempre decimos que también que sabemos cómo empiezan las actividades, pero nunca cómo terminan. Brindamos un espacio para que el sueño sea posible, y a veces hay que darle una ayudita. Y como la poesía está en todas partes, digamos, o sea, a veces uno dice, ¿por qué repito este estribillo de esta canción? Bueno, porque en algún lado te resuena. ¿Sabés exactamente por qué? No. Pero bueno, ya el escucharlo y tenerlo ahí presente, en este caso como con los poetas, es muy interesante y muy, no voy a decir muy fuerte porque esa palabra la han gastado mucho. Es profundamente humano. Es verdad, estaba pensando que cuando ese diálogo poético se produce en lugares por los que el festival ha transitado, cárceles, escuelas, barrios populares, comedores, sindicatos, poblaciones originarias, refugio de gente en situación de calle, debe ser una experiencia completamente distinta a lo que ocurre cuando se hace en un salón sofisticado, en un teatro o en un centro cultural, en un espacio ya connotado de gente acostumbrada. Supongo que para un poeta no es lo mismo leer en una cárcel. Y no, porque aparte cuando vos vas a leer, el ejemplo de otros festivales que tienen esa dinámica que me parece bien, porque todos los espacios tienen que existir, no se trata de espacios mejores que otros. Pero bueno, hay un pacto, como cuando uno va al cine, sabe que va a haber un algo que implica que esté sentado y callado, ¿no? Bueno, cuando vas a una lectura de poesía, sabes que lo que va a suceder. Y el poeta sabe más o menos que lo van a escuchar, si tiene suerte. Ahora, esto es un poco un salto al vacío. Entonces es un festival que transforma desde punta a punta, desde el que está recibiendo a estos escritores y a los escritores mismos. Porque no es necesario que escriban poesía social. A veces nos preguntan, pero yo no tengo ningún poema social. Bueno, no, mi hijo, mi hija, vaya con lo que tenga usted. La comunidad le dará, compartirá el propio saber. Entonces se van realmente muy conmovidos, porque vuelven a recuperar, esto es un poquito lo que decía antes, la cuestión de ser portavoz. La palabra empieza a importar, tiene un peso muy importante en esas actividades. Entonces a veces cuando a una le invitan a leer, o a uno le invitan a leer, la cosa pasa y pasa, pero cuando estás en estos ámbitos pasa de otra manera. No hay duda, y por eso lo destacamos. Festival Internacional Va Poesía Argentina, 13ª edición, del 6 al 17 de octubre. El que quiera chequear en Mendoza o en el resto del país, en la Argentina y en Buenos Aires, cómo encontrar los lugares, hacia dónde entra. Mira, tenemos redes, Twitter, Instagram y Facebook. Instagram es vapoesía.argentina, el loguito es una vela roja con fondo azul. Facebook
va poesía, en Twitter también va poesía. Ahí vamos subiendo todas las actualizaciones y tal. Marta Miranda, gracias por haber charlado este rato con nosotros, que sea una gran edición. Gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio siempre. La poesía siempre es resistencia. Juan Gelman, que decía, entre otras cosas, que es resistencia anticapitalista, hablando de Armando Tejada Gómez y su canción para un niño en la calle. A esta hora exactamente